Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro video del canal. El día de hoy pues voy a hablar de un tema que pues más que complejo, creo yo que es controversial hasta cierto punto, porque me parece que constelaciones se ha entendido de una forma muy conveniente para el autor, para Hellinger, que fue el creador de las constelaciones, y también para todas las personas que han decidido seguir esta forma de abordar las situaciones en consulta. Eh, Antes de entrar al tema, pues decirles, mi nombre es Diego Zunzunegui. Yo estudié psicología en la UVM y maestría en terapia familiar, también en la UVM, y también hice un diplomado en constelaciones familiares hace ya como 4 años más o menos, en una universidad que se llama Transpersonal acá en Puebla. Creo que cambiaron de sede, no sé si se extinguió la universidad, por así decirlo, pero bueno. Entonces, les comento esto pues para que sepan un poco mis credenciales y tengan presente que pues no voy a hablar de constelaciones nada más porque se me antojó, sino porque pues estudié constelaciones, y creo yo que hay muchas cosas que decir porque está creo que muy mal planteado todo lo que es constelaciones, ¿no? Y con mal me refiero a que está eh, poca éticamente planteado, tiene muchos huecos teóricos, tiene muchos huecos prácticos. Entonces voy a ir tratando como de hablar de qué son las constelaciones familiares, un poco de la historia, de lo que recuerdo, y pues ir hablando desde mi perspectiva cuál es el alcance que creo yo que en realidad puede tener las constelaciones familiares, en qué sí puede aportar algo y en qué no puede aportar absolutamente nada, ¿no? Y creo que esto puede ir completamente en contra de lo que muchos colegas consteladores piensen o digan, también en contra de lo que muchos colegas digan en contra de constelaciones, ¿no? Igual y no queda en ningún punto medio, no es esa mi intención, pero pues la idea es como que yo pueda hacer una reflexión y un aporte con respecto a este tema. Entonces, no tomen lo que digo como una verdad pura ni absoluta, es mi opinión, es mi aporte a este tipo pues, de enfoque. Y abordo este tema porque creo que, como decía, es un tema controversial que creo que amerita que se aborde, porque hay muchos problemas desde lo que mencionaba, la parte teórica práctica, pero también desde el mero hecho de que en los diplomados de constelaciones entra cualquier persona, ¿no? Y no es por una cuestión de discriminación, sino me refiero a que entra cualquier persona que no tiene ni la experiencia ni la preparación previa para llevar a la práctica este tipo de técnica, porque en realidad es una técnica, aunque muchos creen que es un enfoque completo, para mí es solo una técnica muy concreta, muy específica, que solo se puede utilizar a veces, ¿no? Y en ciertos casos. Entonces, bueno, ya me adelanté un poco. Entonces ese es uno de los problemas que considero yo. Entrando ya un poco ya como a qué es la historia, quién fue el que desarrolló esta técnica, tendríamos que hablar de Bert Hellinger. Bert Hellinger fue un terapeuta alemán. Todo lo que voy a decir lo voy a decir de memoria, entonces puede que me equivoque en algunas cosas, eh, pero era un terapeuta alemán, si mal no recuerdo. Él empezó como psicoanalista. Algo de lo que él habla mucho de su vida que lo marcó pues fue la Segunda Guerra Mundial. Él estuvo no me acuerdo en qué campo de concentración, pero estuvo en un campo de concentración, logra escapar, y conforme pues va pasando el tiempo, la guerra acaba, Alemania y el resto de Europa se reconstruye, pues hola, saluda en la tita, creo que no se ve, no sé si se ve, pero aquí está la tita y Citano. Entonces, conforme va reconstruyéndose Europa y pues Alemania, él, espera, titus, saluda, titus, no, le dio pena. eh, La voy
voy a bajar un poquito porque siempre que se me sienta me saca las uñas, entonces es muy incómodo. Eh, ya estuvo latitos. Les decía que se reconstruyó Alemania, se reconstruyó parte de Europa, y en la cuestión de la psicología hubo movimientos muy importantes porque después de la Segunda Guerra Mundial, cuando muchos de los soldados americanos regresan a casa, pues las instituciones psiquiátricas, los psicólogos, los psiquiatras, las trabajadoras sociales no se daban abasto, o sea, no había suficientes profesionales de la salud para atender a todos estos soldados que regresaban porque lo necesitaban, habían vivido cosas pues horribles, muy traumáticas, muy estresantes, terribles, ¿no? En toda la expresión de la palabra, y entonces necesitaban apoyo. Y como no se daban abasto, muchos terapeutas en ese entonces empezaron a desarrollar terapias de grupo, ¿no? Que eso fue lo que ayudó mucho a que pues gran parte de estos veteranos, por lo menos al regresar, tuvieran algún tipo de apoyo, ¿no? Que eso es algo que todavía se sostiene. Hay muchos grupos de apoyo de veteranos que se reúnen y hablan de sus experiencias, algo similar a lo de AA, no es lo mismo pero es similar. Entonces menciono esto porque gracias a que se empieza a desarrollar la terapia grupal en Estados Unidos, después viene, por así decirlo, el nacimiento y el auge de la terapia familiar, que tiene que ver con la teoría de sistemas, con ver no solamente a un individuo, sino a toda la familia en consulta. También entra en juego lo que es el psicodrama de Moreno, porque él trabajaba con niños y adolescentes de escasos recursos o de situaciones de pobreza muy marcada, entonces él trabajaba con ellos de manera global, haciendo actuaciones, haciendo recreaciones, ¿no? Y él como terapeuta se planteaba como un director, entonces les ayudaba a actuar, a plantear las situaciones que vivían y de cierta forma pues les ayudaba, ¿no? A encontrar alguna vía terapéutica para todo el conflicto, ¿no? Entonces menciono estas tres como grandes eh, oleadas en la psicoterapia porque Bert Hellinger toma aspectos muy puntuales de cada uno de estos enfoques, ¿no? La cuestión grupal, la cuestión de la representación, y de terapia familiar toma lo que es la escuela de terapia breve, ¿no? El planteamiento de situaciones muy concretas que se pueden entre comillas, plantear, resolver, asumir, como sea que la escuela lo llama, en 12 sesiones máximo, ¿no? Y también toma elementos que él ya poseía del psicoanálisis y también toma elementos de la Gestalt. Entonces, de cierta forma, Bert Hellinger, como decía, tomó ciertos aspectos de estos 5 puntos de estas 5 escuelas para unirlas en una sola técnica, aunque él diga que es enfoque y sus simpatizantes digan que es un enfoque, para mí es una técnica en donde las constelaciones familiares hacen hincapié precisamente a la constelación familiar, y por constelación me refiero a que constelaciones tiene que ver con el hecho de cómo se van planteando las situaciones en el grupo donde se está trabajando, pero también por el hecho de que constelaciones familiares se puede ver como una cuestión de, por así decirlo, de mapeo, de hacer presente como toda la estructura o el árbol genealógico. Entonces, cuando hablamos de constelaciones, pues hacemos referencia a eso, ¿no? Como de tomar en cuenta a todos los miembros de la familia, que si los vieras representados en un espacio, pues sería como una constelación de estrellas, ¿no? Varios puntos ya ahí conectados, por cuestiones transgeneracionales, por cuestiones sanguíneas, por cuestiones de adopción, o sea, hay un vínculo ahí importante que une a todos esos individuos, ¿no? Entonces, la idea de constelaciones familiares es que el planteamiento principal es que cada persona que llega a constelar llega ahí por una situación que, lo sepa o no, tiene que ver con la historia de su familia, ¿no? Por poner cualquier ejemplo, hay personas que llegan porque no encuentran trabajo, hay personas que llegan por una cuestión de alcoholismo, hay personas que llegan por cuestiones de infidelidad, por enfermedad, por cuestiones de angustia, o sea, cualquier situación van y lo plantean, ¿no? Entonces,
el planteamiento es ese: lo más seguro es que esta situación ocurre porque muy seguramente en el pasado familiar de esta persona ocurrió algo similar, algo que no se ha puesto en obra, algo que no se ha aceptado, como dicen, y entonces hasta que alguien no acepte, hasta que alguien no vea, hasta que alguien no haga consciente toda esa parte, la situación se va a seguir repitiendo, ¿no? Eso es prácticamente como la base, por así decirlo, teóricamente muy, muy resumida de constelaciones familiares. Ahora, si ustedes son colegas míos y se dedican a la psicoterapia y se toman la paciencia para llevar sus procesos terapéuticos y para leer y para investigar, para seguirse actualizando, pues yo creo que se van a dar cuenta que pues aquí hay varios problemas, ¿no? El primero de esos problemas es que sí, la historia familiar sí tiene mucho que ver con lo que le pasa a un individuo, sí tiene mucho que ver con cómo ve la vida, pero reducirlo todo solamente a la historia familiar es muy ingenuo y también es muy peligroso, porque de cierta forma se deja mucho de lado lo que el individuo puede hacer, lo que puede pensar, lo que puede eh, analizar por sí mismo, ¿no? Eh, También otro de los grandes huecos teóricos que tiene constelaciones familiares es que al reducir todo a la cuestión familiar, entra ahí como un debate medio incongruente, que la incongruencia creo yo que no es el problema, ¿no? Creo que la incongruencia es parte de la vida humana y por ende de todas las expresiones de la humanidad, pero el mayor problema ahí es que eh, reduce, como decía, todo lo que una persona puede afrontar a cuestiones pasadas que a lo mejor ni siquiera le tocaron a él, y que además creo que están envueltas de mucho misticismo. Creo que ese es el mayor problema de constelaciones familiares, que si ustedes van a constelar o si ya han ido, lo más seguro es que le hayan dicho algo como: van a elegir a alguien para que los represente y entonces van a elegir a alguien más para que represente a esa otra persona que está en esta situación. Eh, Esas personas no, de seguro no tienen nada que ver con ustedes, de seguro ni se parecen a ustedes ni a la persona que vayan a elegir, pero con el simple hecho de que ustedes los elijan, ya van a entrar como en papel, y por el hecho de que tú los toques ya van a empezar a sentir y a pensar lo mismo que tú o la otra persona que estén en la situación piensen y sienten, y entonces es como esta cuestión completamente mística, ¿no? Hay como una teoría que trata de explicar esto, que es la teoría del campo, no me acuerdo cómo se llama, se me olvidó el término, pero la idea es que, y esto es como algo que se tomó de la geografía o del estudio de piedras, de minerales, una cosa así, es que si una persona toma un mineral, sea el que sea, lo coloca en la tierra a su alrededor se va a modificar de tal forma que se va a adaptar al mineral, ¿no? Eso sí tiene mucho sentido, porque pues es como si yo les dijera: voy a agarrar eh, comida echada a perder, por poner un ejemplo muy absurdo, lo voy a enterrar y a ver qué pasa. Pues van a pasar muchas cosas, van a ocurrir muchos cambios en la tierra, ¿no? Se va a llenar de bichos, de hongos, o sea, yo qué sé, van a pasar cosas porque ese objeto está afectando su entorno, ¿no? La cuestión de esta teoría es que prácticamente dice que ese objeto, esa persona, ese mineral, lo que sea, como ya trae información, esa información como que se intercambia con el ambiente, y entonces el ambiente se ve afectado por eso. Y eso sí es cierto, o sea, pues todos tenemos información, cada cosa tiene información. Eso ya lo había planteado Paul Watzlawick en la teoría de la comunicación humana. Todo el tiempo estamos comunicando algo, ¿no? Pero no es una cuestión mística, vaya, o sea, no es como esta cuestión de tú eliges por tocarlo, ya va a sentir y pensar lo mismo que la otra persona, no, o sea, porque no es que nada más porque lo toquemos ya le mandamos toda la información, o sea, tiene que ver con otras cuestiones que constelaciones, y que Hellinger no en ningún momento planteó ni replanteó ni explicó ni nada, ¿no? Y yo creo que sí lo hizo muy convenientemente. Yo creo más bien que es una cuestión
de transferencia y contratransferencia. Bueno, antes de entrar a eso, les digo, les cuenta como esta parte de elige a alguien para que represente a ti a la otra persona y ahora plantea la situación de manera muy breve que se pueda resolver o que se pueda eh, eh, pues sí, plantear de la manera más concreta posible como para que se pueda resolver o hacer algo, ¿no? Si no, no se puede, ¿no? Y ese también creo que es uno de los grandes problemas porque creo que trata de reducir a veces cosas muy complejas, muy complicadas en una oración. Y como les decía, si ustedes se han tomado la paciencia para estudiar, para investigar, para prepararse, se van a dar cuenta que hay situaciones que no se pueden plantear en 10 15 minutos, ¿no? Y en una sesión hay situaciones que se toman meses, a veces hasta años, de poder plantearse, de poder elaborarse, de poder, ya ni digamos entenderse, por lo menos comprenderse. O sea, creo que ese es otro de los grandes errores de constelaciones familiares que trata de brincarse todo ese proceso y tratar de hacerlo en lo que dura una constelación que les gusta 15 20 minutos. Hay quienes dicen que si pasa de 30 minutos ya no es constelación, que ya no sirve. Hay quienes dicen que Hellinger ya nada más tocaba a la gente y que con eso, que les decía algo. O sea, minutos, ¿no? Es absurdo, es una situación absurda. Pero bueno, entonces es esta cuestión de plantear algo y entonces las personas tú las vas a acomodar en un espacio con respecto a cómo tú crees que se puede plantear la situación. Entonces se desenvuelven, dicen ciertas cosas, bla, 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 bla. Y la idea es que se puedan hacer ciertos acomodos. Si el constelador cree conveniente que elija representante para una madre, un padre de estas personas, porque algo le tiene que decir, algo tiene que pasar, hay algo de esa historia que no está ahí conclusa, se mete, ¿no? Y si se tiene que meter a la abuela, al abuelo, igual. Entonces es como una cuestión generacional. Y el meollo del asunto es prácticamente como esto que vives aquí es un reflejo de lo que se vivió acá y entonces te tienes que voltear a este lado y decirle te acepto, te perdono, perdóname, bla, 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 bla. Y una vez que haga esto solo se va a acomodar, ¿no? Como que si haces las paces con tu familia, el mundo se acomoda y pues no es cierto. Eso no es cierto, es una farsa, es un absurdo total, ¿no? Hay personas que pueden hacer las paces con su familia y tener una vida de pareja del carajo, ¿no? O tener una vida laboral igual pésima y viceversa. Hay personas que viven en guerra con su familia y viven muy distanciados de ellos y viven con mucha paz precisamente a eso. O sea, para ir como aterrizando más y no debrayarme yo tanto, constelaciones familiares, les digo, tiene como esta base, esta cuestión de si arreglas las situaciones con tu familia, con tu historia familiar, la vida te va a sonreír. Eh, Se basa mucho también en los prejuicios y en los tabús que se tienen sobre la familia. Y no solamente en una cuestión de nuestro contexto, de nuestra cultura, sino una cuestión como de humanidad global, ¿no? Como esta cuestión de hasta religiosa, ¿no? De honrar a la madre, honrar al padre, ¿no? Que ese es uno de los primeros mandamientos, ¿no? En la religión católica cristiana, ¿no? Honrarás a tu padre y a tu madre, o sea, como esta cuestión de que si tú haces las paces con ellos, entonces en la vida te va a ir bien, ¿no? De aceptarlos, honrarlos, pero esto implica como mucho sometimiento, como mucha cuestión de aceptar a tus padres tal cuales son, aunque sean abusivos, aunque sean violadores, aunque sean rateros, aunque sean defraudadores, aunque sean de lo peor, aunque tu papá sea el Chapo Guzmán, lo tienes que aceptar, ¿no? Es como, no hay cabida en eso, o sea, para mí no tiene como mucha cabida, ¿no? Y creo yo que como terapeuta lo que he aprendido a lo largo de estos años es que si no se trata de aceptar la familia, más bien es una cuestión de asumir quién es tu padre, quién es tu madre. Pero asumir no es lo mismo que agachar la cabeza y decirle te acepto, no es decirle te perdono todo lo que hiciste, que es lo que sí pasa en constelaciones. Asumir a veces es reconocer que el padre o la madre que tienes es la que te tocó y ni modo, no hay nada que hacer. Pero en ese no hay nada que hacer con respecto a cambiar a tu padre o a tu madre. Tampoco quiere decir que tengas que honrarles, que tengas que seguir sus pasos, que tengas que hacer la paz con ellos. Nunca va por ahí la cosa. Repito, yo lo he visto en consulta. Hay muchas personas
se van de casa peleados, que viven enojados con sus padres, pero gracias a que viven lo que sienten y a que asumen eso que sienten con respecto a sus padres, odio, amor, enojo, resentimiento, coraje, tristeza, les abre, eso sí puede abrir posibilidades a vivir la vida de una manera diferente. Pero eso lleva tiempo, eso lleva mucho tiempo, eso lleva sesiones, lleva hablar, conlleva llorar, conlleva enojarse, o sea, no es algo que se pueda hacer en 10 o 15 minutos, ¿no? Entonces, creo yo que ese es como el mayor como énfasis que hace Hellinger en Constelaciones, donde asienta toda esa teoría, que su teoría tiene mucho que ver con la culpa, aunque lo diga o no lo diga, él siempre habla de que no, que la persona se haga responsable, que las personas culpables no pueden constelar, que cuestiones así. Pero en realidad todo este planteamiento de la familia, de honrar, de aceptar, es un método para no sentir culpa, es un método para que las personas, en lugar de vayan y le digan a sus padres, no estoy de acuerdo con esto, no voy a estudiar esto que dices, no voy a dedicarme a esto que tú dices, voy a casarme con quien yo quiera, voy a dedicarme a las artes, por ejemplo, voy a dedicarme a ser programador de videojuegos o director de cine o bla, 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 lo que sea. En lugar de hacer eso y enfrentarlos, irse de casa, es como una cuestión de dile aquí a tu padre y a tu madre que con buenos ojos te acepten y que te dejen ir, ¿no? Y vas a ver que eso va a pasar. O sea, es como jugarle al jueguito de la culpa encubierta y como todo en paz y eso a veces no se puede, amigos. Eso muchas veces no se da, o sea, hay muchas veces en que el conflicto es inevitable y que a veces es necesario porque el conflicto ayuda a poner muchos límites y también ayuda a acomodar a quien en su lugar y a poner responsabilidades, ¿no? Y el mayor problema de esto es que Hellinger le da el clavo en que estos tabús de la familia, de honrar al madre y a la padre, de la culpa, tiene que ver con la cuestión de sentirse no rechazado, de ser o no ser amado o amada, y entonces constelaciones permite evitar el conflicto, permite evitar esa angustia de ser rechazado o expulsado. Entonces por eso muchas personas salen muy contentas de ahí, y por eso por lo menos acá en México se ha vendido como la octava maravilla, ¿no? Que ha perdido mucha fuerza a lo largo de los años, pero sigue estando, ¿no? Y creo yo que tiene que ver con ese aspecto. Entonces, ese para mí es el mayor problema de constelaciones familiares, que teóricamente no tiene fundamento. Teóricamente lo que tiene es un atajo para evitar la culpa, pero eso tarde o temprano se cae. Yo recuerdo que hace unos meses una persona me habló porque iba a hacer yo un grupo de constelaciones y me dijo, no, oye, ¿qué crees? Es que me recomendaron para ir contigo y quiero ir, yo ya había ido una vez porque no tenía trabajo y entonces hice constelaciones y conseguí trabajo, pero después hice otra vez constelaciones porque perdí el trabajo y como que sabía que sí iba a conseguir trabajo otra vez y no lo tuve y volví a ir una tercera vez por lo mismo y no lo obtuve. Y yo entonces me dije, pues es que no es una regla que consigas trabajo, ¿no? Que te quedes con un trabajo, ¿no? Eso tiene que ver con otras cuestiones, ¿no? Pero ese es el punto aquí, o sea, que constelaciones, aunque Bert Hellinger en su momento ya ha dicho que no resuelve nada, siempre lo vendió así. Y todo su séquito de seguidores siempre lo han vendido así. Siempre ha sido una cuestión de, no, constelaciones solamente te va a ayudar a ver ciertas cosas, ¿no? Es lo que se puede acomodar, se acomodar, pero luego 5 minutos después, no, sí, cáncer, pum, vamos a ver qué pasa, ¿no? No tienes trabajo, ahorita consigues trabajo, te secuestraron a tal persona, vamos a ver si está vivo, no es como, o sea, es un sinsentido, eso sí es una pinche locura, o sea, es el colmo es el colmo de la, es que no encuentro ni palabras para decirlo, es el colmo, pues, o sea, es el colmo. O sea, y lo digo para que quede claro como hasta qué sinsentido puede llegar esto, ¿no? Y cuando esta persona me habló, yo le dije, mira, constelaciones no es así, o sea, constelaciones es solamente una técnica para que tú puedas ver, pues a lo mejor cómo te comportas tú con cierta situación y ya, o sea, te puede ayudar a darte cuenta de algunas cosas en ese muy breve periodo de tiempo y ya, o sea, no te va a conseguir trabajo, no te va a conseguir la felicidad,
Y obviamente no se anotó al grupo, ¿verdad? Porque como le dije, lo que sí puede pasar y no puede pasar, pues no le gustó. Él quería una solución mágica, que es lo que también vende constelaciones y lo que muchos colegas venden, ¿no? He visto colegas que fueron a mi generación, que son mis colegas de generación y toda la universidad, y se la pasan dando tips en TikTok de que le diga frases el esposo a la esposa de Bert Hellinger y que con eso va a ver cómo su suegra se calma. O sea, no, o sea, a veces sí se tienen que pelear con las suegras y con los suegros, o sea, a veces no hay de otra, a veces hay que elegir, a veces si el esposo está más pegado a su mamá que un becerro a la vaca de la teta, pues hay que elegir, o sea, o te quedas o te vas, a veces no se va a cambiar nada de ahí, ¿no? Y una frase no va a cambiar nada, a lo mejor te puede provocar algo, pero tendrían que entrar muchas cuestiones en juego ahí. Primera, que el nivel de, de relación que puede entablar esta persona con este constelador o consteladora. Segunda, como el nivel de... Se me fue el nombre, y creo que se me fue el nombre porque estoy muy enojado. O sea, a lo mejor no se nota mucho, pero sí me estresa mucho hablar de mis colegas haciendo esta clase de tonterías. Pero bueno, es esto, o sea, es una cuestión que está muy mal planteada en todos los aspectos, que no tiene un verdadero fundamento teórico y por ende la práctica, que es otro de los aspectos que tampoco están bien fundamentados, está muy, ¿cómo decirlo? No tiene ni pies ni cabeza tampoco. Yo recuerdo que había en las prácticas que llegué a tener y algunas constelaciones que llegué a asistir, había una persona que decía, es que quiero constelar que tengo muy fríos los pies. Y entonces fue como, o sea, eso, como que eso qué, ¿no? ¿Para qué o qué o qué? Y la consteladora, en lugar de decir, pues, oye, ayudarla, ¿no? Así como, y exactamente por qué eso, qué sucede, o sea, explorar algo más. Dijo, sí, a ver, tú vas a hacer tus pies, tú vas a hacer una cobija bella abrazada. Es como, o sea, creo que va quedando claro como todo el sinsentido que existe en todo esto, ¿no? Y lo peligroso que puede ser. Hace rato mencionaba, a mí me tocó ver que llegaban personas y decían, es que mi familiar está secuestrado, quiero saber si está vivo o no. O sea, imagínense qué angustia vive alguien para llegar y plantear eso. O sea, imagínense todo lo que ha vivido y en lugar de que alguien con ética le diga, oye, es que eso no. La cuestión fue como que dijeron, bueno, elige a alguien que represente la vida, la muerte, y entonces elige a tu familiar, bla, 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 y hacia dónde se dirige. Y es como, no, o sea, no, eso no se puede saber, hay cosas que no se pueden. Y lo más triste es que le dijeron, sí, sí está vivo. Y después de un tiempo le dijeron que ya había muerto. O sea, imagínense el nivel de, de, de charlatanería al que hay que llegar para vender eso, ¿no? O sea, y creo yo que no se puede responsabilizar a la persona que llega con ese nivel de angustia y pregunta si su familiar está vivo o no, porque creo que se entiende, ¿no? Creo que cualquiera podría sentir y empatizar con eso. Pero con que le digan, sí, aquí vamos a ver si está vivo o no, o sea, no se puede saber, eso no se puede. Y ese es otro de los problemas, o sea, creo que va quedando claro con la cuestión teórica, al estar tan llena de huecos, el planteamiento que se hace y la parte práctica también está llena de huecos. Como que creo yo que Hellinger no supo ponerse límites a sí mismo en su teoría y por ende sus seguidores no saben ponerse límites y por ende no saben poner límites a las personas que llegan, que quieren plantear una situación y que no se puede. Como yo le decía a esta persona que me buscó, es que quiero encontrar trabajo, es que no, la constelación no hace eso, la constelación no es magia. La constelación no te va a resolver la vida, o sea, es una representación y ya. Creo yo que con esto va quedando más o menos claro el por qué es importante tocar este tema, que va de la mano con esta cuestión de que hay técnicas, y repito, para mí son meras técnicas, como la ageloterapia, la lectura del café, o pues todo este tipo de prácticas que
dicen que van a hacer algo, pero en realidad no pueden hacerlo, en realidad están muy limitadas. Y que, bien o mal, pues muchas personas asisten a ellos porque están muy desesperadas, porque están muy angustiadas, porque necesitan ayuda y las personas aprovechan de ellas y creo yo que también como gremio, como psicólogos y psicólogas, tenemos mucha responsabilidad en eso y tenemos responsabilidad precisamente porque muchas personas de este gremio no han buscado ayudar a las personas, han buscado solamente sacarles dinero y las personas se dan cuenta y entonces cuando no reciban ayuda, cuando no encuentran a alguien que los escuche, que pueda acompañarlos, pues buscan a alguien más, ¿no? Y también porque dentro de nuestro gremio todavía tenemos muchos tabús, tenemos muchas ideas como eh, muy satanizadas, muy rígidas, muy duras, que creo que eso impide que las personas puedan buscarnos con un poco más de confianza, ¿no? Y pues esto también lleva a que las personas busquen este tipo de prácticas. Entonces, bueno, eh, para no alargarme más, creo yo que puedo acabar con eso el video de hoy. Si tienen dudas, si tienen comentarios, déjenme saberlos en la caja de comentarios, valga la redundancia. Yo iré retomando este tema en los próximos videos, hablando un poco de qué conceptos creo yo que son los que sí entran y como decía, como lo que yo puedo proponer y lo que yo creo, que también es muy subjetivo, de cuál es el alcance real de constelaciones, ¿no? Que sí puede o que no puede ser. Entonces, pues espero que el video más que gustarles o disgustarles les ayude a reflexionar con respecto a este tema. Si se sienten ofendidos por lo que les digo, pues por algo serán, o sea, plantéense mejor qué carajo están haciendo en su consulta, qué les dicen a sus pacientes y hacia dónde los llevan y qué los ponen a hacer, nada más por sacarles dinero, nada más por tener la consulta llena. O sea, aquí hay muchas cuestiones que están como por plantearse, pero bueno, ahora sí con eso termino y los espero en el próximo video. Hasta entonces.